¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 15 al 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y acá los versículos que hoy vamos a tratar. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Padre, me acerco a vos en el nombre de Jesús. Sabes, Señor, las dificultades que tengo para expresarme, pero te ruego que la prédica de hoy sea en el poder del Espíritu Santo y que pueda ayudarnos a comprender lo que vos tenés para decirnos. ¿Cuál fue el sentido de que inspiraste al escritor a poner estas palabras? Te ruego, Señor, que tu palabra pueda obrar en medio de tu pueblo en este día, llevándonos a ser conformados más a la imagen del Señor. Que tu palabra haga aquello por la cual vos la enviaste. Sabemos que tu palabra es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta llegar a nuestra alma y quedamos desnudos delante de vos. Te pido que sea una realidad para todos los que estamos hoy acá. Te pido que si alguno hoy no te conoce, yo no sé, pueda venir a la salvación. Y que a través de esta palabra vos puedas edificar a la iglesia y hacerla más hermosa para tu gloria, Señor. Gracias por todos estos meses de Romanos 6 y te ruego que hoy vos nos hables. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como les comentaba al principio, es un sermón acerca de la doctrina de la santificación y va a ser el último, ya de Romanos 6. Veremos después de seguir con Romanos 7 y Romanos 8. Para que tengan un pantallazo general, Romanos 5 nos habla de nuestra seguridad en Cristo, de la seguridad de nuestra salvación y la intención de Romanos 5 es decir, no estamos seguros en Él. Hemos sido justificados, tenemos la misma justicia que la del Señor y estamos tranquilos. Romanos capítulo 6 nos dice que además de esa justificación del perdón de todos nuestros pecados, se nos ha liberado del pecado también. El creyente no solamente es perdonado, sino que es libertado del poder dominador del pecado. Y si ustedes ven Romanos 6, es todo el tiempo diciéndonos esto, hemos sido libertados del poder del pecado. Ya no tenés necesidad de obedecerle. Entonces todo el tiempo nos está contando que el Señor rompió esa tiranía.
el esclavo y el amo, que era el pecado, nosotros sus esclavos. Esto se rompió y ahora nuestro dueño y nuestro amo es el Señor. Pero de alguna manera también el autor de Romanos 6 nos dice, bueno, todo esto lo hizo Dios, los salvó y los libró del pecado, pero ahora como que nos pone contra la pared y nos dice, bueno, Él hizo todo esto, pero vos también tenés que trabajar en tu santificación, que es lo que hoy veíamos con Carlitos, esta santificación progresiva. Cuando veamos Romanos 7 vamos a ver que aunque ya está todo ganado y hemos sido perdonados y hemos sido libertados del pecado, Romanos 7 nos cuenta que hay una batalla y esa batalla en el creyente es contra su carne. Y cuando veamos Romanos 8 vamos a ver cómo ganar esa batalla. ¿Está bien? Entonces, se sigue hablando del mismo tema, la libertad del pecado. Tanto en el versículo 1 como en el versículo 15, si lo podés poner, por favor, Romanos, ahí. Habla de, bueno, vamos a pecar, total Dios ya nos perdonó, ya estamos bajo la gracia, entonces podemos pecar como queremos. Y ahí nomás, en el versículo 15, Pablo responde y dice que en ninguna manera, ni se nombre. Y lo que estuvimos viendo a partir de ese versículo fue el argumento de esta respuesta contundente. Versículo 16, 17, 18, 19, fue parte del argumento y hoy, bueno, también con el 20 y hoy a partir del 21 vamos a seguir viendo parte de esta respuesta. En estos últimos versículos del capítulo 6 se siguen dando argumentos contundentes y sólidos en contra de la torpe y a la vez horrible pregunta o pensamiento. Si la salvación no se pierde, si estoy bajo la gracia, entonces puedo pecar todo lo que quiera. Total, Dios me va a perdonar. El Señor a través de estos textos nos sigue dando fundamentos para que no caigamos en esa mentira y procuremos la santificación de nuestras vidas, descansando en que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y hechos siervos de Dios una vez y para siempre. Entonces, ¿podemos pecar? Total, ¿estamos bajo el gobierno de la gracia? Respondemos no, en función de los textos de hoy, porque hay vergüenza en el pecado y la paga del pecado es muerte. En cambio, hay santificación en seguir la justicia de Dios. Y el regalo gratuito de Dios es vida eterna en unión y comunión con Cristo Jesús nuestro Señor. Esto resulta en el golpe mortal contra estos planteos sin sentido. ¿Sí? ¿Vamos a pecar? No, de ninguna manera. Y hay dos puntos principales en este sermón. El primero de ellos les puse 2 caminos, 2 frutos y 2 destinos. Y el segundo punto se llama cuentas claritas, las cuentas claritas. Y después tenemos, bueno, aplicaciones personales. Vamos a comenzar en el primer punto, 2 caminos, 2 frutos, 2 destinos. Versículo 21 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Los malos pensamientos, malas palabras, que a su vez generan malos hechos y malos hábitos, es algo que al mundo le parece normal. Al mundo le parece natural y hasta muchas veces divertido. El incrédulo habla de todo su pecado y se mofa de todas las cosas que ha hecho sin ningún tipo de reparo. A las personas que no están en Cristo, el pecado no les genera ningún conflicto interior. Ellos, con sus conciencias anestesiadas y tristemente cada vez más anestesiadas por la sociedad, disfrutan el pecado, siempre y cuando puedan salirse con la suya y no sufrir las malas consecuencias de sus actos. ¿Sí? Algunos en mayor o menor medida están en esta situación, el incrédulo no siente conflicto interior con su pecado. Yo tengo conocidos, amigos, compañeros de trabajo que hablan de que, no sé, engañaron a su señora y lo cuentan como una hazaña de repente. Y por ahí tengo otros compañeros que no lo cuentan como una hazaña, pero no les genera ningún tipo de problema. Pero cuando la señora se entera y la familia se rompe, ahí bueno, ellos se ponen mal. Pero es porque hay consecuencias feas de esto, no porque el pecado en sí les genere algo. No es así con los creyentes. La pregunta del verso 21 tiene una obvia respuesta negativa, la cual conduce a una reflexión. Nos lleva a considerar las obras del pasado,
las cuales a los verdaderos creyentes les produce profunda vergüenza. Este es el griego de vergüenza, profunda, intensa vergüenza. Cosas de las cuales ellos no quieren hablar ni recordar. Es así con un cristiano, no quiere saber más nada del pasado. Y si mencionan estas cosas es simplemente para contarles a otros cómo el Señor les sacó de allí. El solo recuerdo trae vergüenza intensa, tormento por momentos, tormento, angustia, dolor y tristeza. Y esta es una de las marcas de la salvación verdadera. Una de las marcas de la salvación verdadera es tener cierto sentido de vergüenza por la vida que llevábamos antes de venir a Cristo. Puede ser que la vida anterior haya estado marcada por la inmoralidad y vicios, o no, o por la compostura, decencia y buenos modales, no importa. Pudo haber sido una vida marcada por la religiosidad y moralidad, o la ausencia total de ambas. Por crímenes atroces o por el servicio sacrificado a los demás con generosidad extrema, no interesa. No interesa cómo haya sido tu vida. Es una vida en la cual el creyente verdadero no puede sentirse menos que avergonzado. No importa qué tipo de vida llevaba ante los ojos del mundo, era una vida separada de Dios. Juan Calvino escribió: tan pronto como los piadosos empiezan a ser iluminados por el Espíritu de Cristo y la predicación del Evangelio, con toda libertad reconocen que toda su vida pasada, la cual vivieron sin Cristo, es digna de condenación. Lejos de tratar de excusarse de ella, de hecho están avergonzados de sí mismos. Sin duda van aún más lejos y de continuo tienen este sentido de vergüenza en sus mentes, para que esta vergüenza pueda hacerles más atentos, más dispuestos, más humildes y más honestos para con Dios. Dicho sea de paso, es bueno saber que el tener este sentido de vergüenza del pasado malo ayuda y es vital para la santificación. Por eso cuando hay preguntas como el versículo 1 o el versículo 15 que veíamos al principio de, bueno, vamos a pecar, total, Dios ya nos perdonó y estamos bajo la gracia, se contestan solitas. Solitas se contestan ese tipo de preguntas. No tiene razón de ser. ¿Por qué voy a vivir en pecado si esa vida solo produce vergüenza profunda? Y además el versículo 21 nos dice que produce muerte y muerte eterna. El verdadero creyente reflexiona y dice, es increíble de dónde me sacó el Señor. ¿Cómo pude hacer estas cosas de las cuales ahora me quiero morir? Qué maravillosa que es la gracia del Señor. ¿Qué son esos rumores de que vamos a pecar? Total, Dios ya nos perdonó para siempre. ¿Cómo pueden hacer una pregunta tan torpe? El pecado me hace sentir totalmente avergonzado. Jesús me perdonó para siempre y al mismo tiempo me abrió los ojos para darme cuenta que el pecado solo produce más pecado y más vergüenza y más tormento y tiene como único fin la muerte. Esto es lo que piensa un creyente genuino. Para el cristiano el pecado es algo degradante, humillante. A él le avergüenza el pecado de su pasado tanto que se resiste a caer en él en el presente. No puede persistir en el pecado. Ya no lo puede disfrutar sostenidamente, sino que mucho peor, le causa profunda vergüenza, tormento interior, dolor y tristeza. Van a ver varias veces esta expresión. El creyente no lo puede soportar. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Pablo, los que están en Galacia, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican, los que persisten en tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cómo es esto de que podemos pecar si produce vergüenza al creyente? Y el creyente sabe que es para muerte y el Señor le rescató de allí. Adrian Rogers, pastor y maestro, decía algo como esto: si usted puede pecar
sin sentirse sucio y mugriento espiritualmente, necesita preguntarse si alguna vez ha llegado a ser salvo, si realmente conoce al Señor. El fin de ellas es muerte, dice el versículo 21. ¿Cómo puede un cristiano verdadero soportar una vida sostenida de pecados si su fin es la muerte, la separación eterna de Dios? Es una imposibilidad. El creyente sabe que como fruto el pecado trae más pecado, más ansiedad, tormento, angustia, vergüenza, tristeza y dolor. Y esto, hermanos, vos sabés que no puede hacer otra cosa que empeorar. Nunca va a detenerse. Y aún más, el pecado trae muerte física, vimos el sermón anterior, nos lleva a la tumba. Trae una muerte espiritual para los que no están en Cristo, y para los que no están en Cristo también lleva a la muerte eterna. Y sabemos que Dios ha libertado de la muerte espiritual y de la muerte eterna a los que son suyos. Entonces el tipo de preguntas del versículo 1 y el versículo 15 no tienen cabida en la mente y en el corazón de un creyente. Continúa el versículo 22. Bueno, dice, eran esclavos del pecado, como fruto era vergüenza y su fin era muerte, pero ahora el versículo 22 nos dice que, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿ahora cuál es? La santificación y como fin, ya no la muerte, sino la vida eterna. Y acá, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, busqué una definición del pastor John MacArthur, ya lo hemos visto hasta cansarnos en los sermones anteriores, entonces busqué algo conciso para los que nos visitan por primera vez. Liberados del pecado o libertados del pecado no significa que un creyente ya no sea capaz de pecar, sino que ya no está esclavizado al pecado, ya no es un súbdito impotente. La tiranía se quebró. Además de la libertad de la cual Pablo habla, no es un objetivo ideal a largo plazo o al final de los tiempos, sino un hecho ya cumplido. Sin excepción alguna, todo ser humano que confía en Jesucristo ha sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios. Obviamente hay cristianos que son más fieles y obedientes que otros, pero todos los cristianos han sido igualmente libertados de la esclavitud al pecado y por igual se han convertido en siervos de Dios, han recibido por igual la santificación y se les ha otorgado por igual la vida eterna. La esclavitud al pecado ha finalizado para siempre para el cristiano. Se ha dicho que un buen sinónimo, ya lo vimos, para cristianos puede ser libertados. A veces preguntan en los grupitos de WhatsApp, ¿y cómo nos llamamos nosotros? ¿Cómo cristianos qué? Bueno, acá tenemos una buena, libertados del pecado. Fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Libertados. Y Dios no nos hace libres para correr, ni libres para saltar, como dice alguna canción, sino que Dios nos hizo libres para ser santos por primera vez en nuestras vidas. Miren cómo dice Primera de Pedro 1:15 en adelante. Sino como aquel, que es Dios, que os llamó, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo qué cosa, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, de Adán, esta herencia pecaminosa. Y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora podemos ser santos y vivir en santificación por primera vez. También somos libres para servirle como Cristo sirve. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y si el objetivo de la santificación
es hacerte como Cristo. Él te va a convertir en un servidor. Porque Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Lo mismo va a hacer con vos. Fuimos redimidos. Redención significa ser rescatado por precio. Y ese precio fue la sangre del Señor. Por esto tenés que vivir para la justicia de Dios. Romanos 3:24 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el rescate por precio, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Efesios 1:7. En quien, está hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no son del pecado, son de Dios. Tu espíritu y tu cuerpo, tu alma y tu cuerpo. Seguimos en el versículo 22. Nos dice que fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios y tenemos por nuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. El fruto que antes teníamos del pecado nos causaba, era vergüenza. Y hoy por la gloria y la gracia de Dios se sustituye por el fruto de la santificación. El cristiano es llamado a dar fruto ahora que está en Cristo. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. Y llevando mucho fruto, así sean sus discípulos. El fruto, este fruto de santificación lo genera el Espíritu Santo, conformando a cada creyente a la imagen del Señor Jesucristo. Esto es un gran repaso de lo que vimos. Si pueden notar, el versículo nos lleva a hacer este repaso. Miren lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu son las cualidades de nuestro Señor. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces la santificación que tenemos ahora como frutos nos lleva a eso. La santificación es el fruto del proceso continuo por el cual Dios limpia de todo pecado y nos hace la imagen del Señor. Que un creyente se oponga a la santificación es una incongruencia. No hay un creyente que no se esté santificando. No existe eso. Hay creyentes, sí, que se santifican más rápido que otros creyentes, pero todos a fin de cuentas se santifican. Y esto es triste, pero es real. No se puede sostener la declaración de fe de una persona que dice ser un cristiano de verdad y al pasar los meses y los años sigue siendo la misma persona. No le podemos creer, lamentablemente, a alguien que dice, bueno, yo soy cristiano, y es el mismo que antes. Y pasan los meses y pasan los años y su vida no cambió. Porque si Dios perdona, si Dios da la salvación, Dios santifica. Y estas son las promesas más hermosas. A veces nos deleitamos en las promesas de la provisión de Dios en la semana, que nos ayuda a salir de nuestros problemas, y eso es genial. Vivimos a Dios ahí también, pero esta es una de las promesas que más relucen. Hemos sido libertados del pecado. Grandes, dice ese himno, y fieles son las promesas del Señor. Y esta es una. Has sido liberado del pecado si estás en Cristo. Si confiaste en Él para salvación, ya las cadenas se rompieron. Ahora tenemos paz espiritual. Tenemos comunión con Dios, tenemos gozo, tenemos santificación. ¡Qué diferente que es ahora! ¡Cuántas metas emocionantes que ahora tenemos! Una esperanza en los cielos que no puede perecer jamás. Una manera diferente de pensar y ver la vida. Actitudes nuevas, una felicidad ni siquiera soñada. Seguimos un gozo perpetuo que fluye y desborda nuestras vidas por la comunión que tenemos con Dios a través del Espíritu Santo. Tenemos paz, seguridad, porque hemos sido reconciliados con Dios. Tenemos de todo. Y por estos motivos tenemos que procurar cada día y cada vez más santificarnos y rechazar el pecado. ¿Pecaremos? No.
No voy a vivir en el pecado. Mira todo lo que tengo ahora en Cristo Jesús. Y como fruto tenemos la santificación y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna. La consecuencia de este nuevo fruto, la santificación, claramente es la vida eterna. La vida eterna comienza en el creyente en el momento de su conversión y tomará su forma plena y definitiva hasta que el Señor le venga a buscar. El momento que vos te convertís, Dios te justifica, Dios te da la santidad de Cristo, que es lo que Carlitos hablaba hoy de la santidad posicional. ¿Sí? Posicionalmente delante de Dios, sos santo. ¿Por qué? Porque tenés la justicia, tenés la santidad de Cristo. Entonces ahora empezás a crecer en esta santificación progresiva. La vida eterna se nos da, como decía recién, en el momento de la conversión y justificación. Miren lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué cosa? La ira de Dios está sobre él. Entonces el que ha creído no es que va a recibir la vida eterna, sino que ya la recibe, ya la tiene. Pero tenemos dos partes más. Y como recién hablaba, otra de esas dos partes es que se experimenta en el crecimiento, en la santidad. En cuanto conoces al Señor cada día más, y al conocerle cada día más, su imagen se va haciendo y formando en vos. Miren lo que dice Juan 17:3. Y de esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y finalmente, lo que es la santidad futura, como expresión definitiva en la glorificación cuando se nos sean dados nuevos cuerpos. Miren lo que dice 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Tenemos vida eterna, pero no está plena, no está completa. Pero sabemos que cuando Él, que es Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces en el momento de tu conversión, Dios te da la vida eterna, ya. La disfrutás, la experimentás a medida que le vas conociendo más y creciendo en santidad. Y va a tener su forma completa y cabal en la glorificación cuando le veas cara a cara y seas como Él. Entonces es un buen motivo, hermanos, para santificarnos. Creo que a esto nos lleva el versículo de Romanos 6:22. A alcanzar con mayor velocidad y en menor tiempo la forma en la que seremos. Sí, que puedas, mediante los medios de gracia, mediante el congregarte, el orar, el estudiar la Biblia, el tener comunión con los hermanos, el mortificar tus pecados, esforzarte para más rápido correr y ser lo más parecido posible a lo que vas a hacer en aquel día. Sabemos que es imposible, ya lo hemos hablado, que no pequemos jamás porque los creyentes pecan. Pero no estoy hablando de eso, no estoy hablando de una perfección sin pecado, sino de que en tu mente esté el concepto de quedar casi listos cuando el Señor venga. Y sea ya como Él porque le vas a ver como Él es. Así como antes el pecado nos dominaba, ahora Dios nos domina, nos controla y nos reina. Él es el número uno en nuestras vidas y vivimos para Él y para su reino. Sus intereses son los nuestros. Nuestros corazones laten al ritmo de su corazón. Hermano cristiano, se te ha dado un corazón que late a su ritmo. Y es para Él y para su gloria. Es para que todo venga de Él y vuelva a Él en alabanza. Nuestras aspiraciones, nuestras metas ahora coinciden con las de Dios. Somos esclavos de Dios por amor. Entonces más santificación traerá más santificación, más gozo, más deleite en Dios, más paz espiritual, más confianza, más seguridad. Más de esto, de la vida eterna.
Y esto, hermanos, no puede hacer otra cosa que mejorar. Cada vez se va a poner más bueno. Entonces, ¿pecaremos porque estamos bajo la gracia? No. Resulta ridículo a un hombre tentarlo a comer mortadela cuando del otro lado tiene un asado. Tenemos por un lado vergüenza, muerte, decadencia, y el cristiano puede ver esto, los que no son cristianos no. Y por el otro lado tenemos paz, gozo, deleite, santificación, esto de la vida eterna que experimentamos ahora y que vamos a tener en su forma completa. Entonces les puse este cuadrito. Miren el contraste. Antes, servidumbre cruel. Ahora, libertad real. Antes, esclavos del pecado. Ahora, siervos de Dios. Antes, vicios. Ahora en Cristo, santidad y santificación. Antes, vergüenza. Ahora, paz de espíritu. Antes, muerte. Ahora, vida eterna. ¿Qué cristiano verdadero va a querer persistir en el pecado? No existe. Otra forma de verlo. Ahí le puse otro cuadrito más. Antes de ser cristianos, nuestra posición, éramos esclavos del pecado, libres de la justicia. La justicia no podía hacer demanda de vos. ¿Por qué? Porque vos no eras su esclavo, eras esclavo del pecado. ¿Qué resultado teníamos? Fruto vergonzoso. ¿Cuál era su consecuencia? Muerte y muerte eterna. Ahora que somos cristianos, versículo 22. Somos libres del pecado y esclavos de Dios. ¿Cuál es ese resultado? Fruto que produce santificación. ¿Y cuál es la consecuencia? Vida eterna. Vida eterna. Entonces, si un cristiano peca es porque es torpe. Es porque es torpe. Somos torpes. Cuando Satanás tienta a pecar a un creyente, lo que busca es que ese creyente no piense. Porque si piensa un instante, le va a aparecer una oferta ridícula, una oferta irracional. Cambiar algo menor por algo mayor. ¿Qué es esto de cambiar algo menor por algo mayor? Vamos a suponer, Diego, ¿no? Vos tenés tu motito, nos gusta a todos. Y yo te digo, Diego, tengo una chance para vos espectacular. Tengo una bicicleta, todo terreno. Me vas a decir, no me pone feliz, no, es un cambio tonto. ¿Cómo me vas a dar algo menor por mi moto? Y así es cuando el creyente elige pecar. Está cambiando algo infinitamente menor por Dios. Es algo irracional. Le están dando mortadela a cambio de asado. Entonces lo que Satanás busca es que vos no pienses. Entonces tenés que pensar que hay riquezas mucho más infinitas en Cristo. Miren lo irracional del pecado. Qué terrible que es cambiar la gloria de Dios por algo momentáneo. Cambiar a Dios por basura momentánea, vergüenza por gozo, santificación y paz espiritual. Y cambiar muerte por vida no es negocio para un creyente verdadero. Aunque muchas veces caen en esa torpeza. Pero el creyente verdadero no puede persistir en el pecado sostenidamente. Porque hemos sido libertados del pecado. Vamos al siguiente punto principal. Se llaman las cuentas claritas. Versículo 23 de Romanos 6 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo magnífico lleva a la culminación del capítulo 6 de la forma que corresponde. Como señala el pastor y maestro Martin Lloyd-Jones, este versículo establece 3 contrastes esenciales. El número 1, el dueño al que se sirve, el pecado frente a Dios. Número 2, la consecuencia de dicho servicio, muerte y muerte eterna frente a vida eterna. Número 3, ¿cómo se alcanza este resultado? Una paga que se gana frente a un regalo que se recibe. Este versículo expresa 2 absolutos determinantes en el universo.
El primero de ellos, ¿cuál es? La paga del pecado es muerte. De la misma manera que la ley de la gravedad es absoluta en nuestro universo, si yo salto, caigo, ¿sí? Este es otro absoluto. La paga del pecado será siempre, siempre, siempre la muerte. Y contra esto no se puede burlar o ir en contra. Siempre se va a cumplir. El término utilizado para paga de este Romanos 6:23 era el término utilizado para referirse al salario que cobraba un soldado romano por sus servicios. Exactamente el mismo término. Entonces, el pecado otorga una retribución por haberle servido. Quienes militan al servicio del pecado y ofrecen sus miembros como instrumento, reciben su salario. La paga, el sueldo, el salario del pecado es la muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Muerte segunda, en palabras del libro de Apocalipsis. Un trabajador, luego de trabajar todo el mes, espera recibir su salario. ¿Sí? Él sabe que trabajó todo el mes, entonces para algunos, en mi caso, el último día hábil de cada mes, para otros el 5 o hasta el 10, tienen derecho de cobrar su salario porque él trabajó para obtener ese salario. Sería injusto no cobrar un salario por el trabajo realizado. De la misma manera, la justicia de Dios no sería justicia si no dejara que el pecado pagar con la muerte a aquel que los ha servido. Si Dios no diera infierno eterno, sería un Dios injusto. Lo que se gana con el pecado es la muerte. Es la compensación justa y debida por una vida que ha sido caracterizada por el pecado. Es así, la paga del pecado es muerte, no hay vuelta, no hay vuelta. Es la retribución justa y debida por el trabajo realizado. Pero por misericordia de Dios hay un absoluto más, dije que había dos. ¿Cuál es? La salvación no se puede ganar por obras, ni por méritos personales, ni por religión, ni por cualquier otra cosa que el hombre pueda hacer, sino que viene solamente por el regalo gratuito de Dios. Dádiva significa esto, regalo gratuito. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 1:31. ¿Por qué es así? ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios no debe nada a nadie. La salvación es por gracia a través de la fe, no por obras. Al cielo se va por gracia, don de Dios. Al infierno se va por méritos, paga del pecado. Si una persona quiere lo que se merece, muerte eterna, Dios se lo dará como su paga justa. Pero si una persona recapacita y dice, no, yo no quiero la paga por lo que trabajé, yo no quiero la muerte eterna, yo quiero el don de la vida eterna. Puede venir a Dios y Él se la ofrece también, de forma gratuita. Y la única fuente de vida para ofrecer esta salvación gratuita es Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesucristo es el único que lleva del pecado a la justicia, de la vergüenza a la santificación, de la condenación a la vida eterna. El comentarista bíblico William Hendrickson escribió una vez, citando este versículo, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¡Qué maravillosa culminación! ¡Qué verdad consoladora! El pecador
que ha ido a buscar refugio en Dios por medio de Cristo, recibe lo máximo por lo mínimo. Vida eterna a cambio de nada. Porque es un regalo. Porque es un regalo. La paga, recibís lo que mereces. La dádiva, recibís lo que no mereces. Dádiva significa regalo gratuito, regalo gratis. Y ya me he cansado de hablar, ¿no? Pero a veces somos tan reticentes a esto de que sea gratuito y queremos hacer cosas por la salvación. Y Dios nos dice, no, es un absoluto del universo, es gratuito. Y algunos me miran y se ríen porque ya saben para dónde va esto. Imaginan a un chiquito de la iglesia, ¿sí? Y yo le traigo un regalo así. Y le digo, mirá, este regalo es para vos. Y el chiquito dice, bueno, esta semana me voy a portar bien en la escuela, te prometo. Voy a venir a la iglesia, no voy a hacer ruido. Y el domingo que viene recién me lo das. No. Un nene va a decir, regalo para mí. Quiere decir que si voy y lo agarro es mío. Así es la salvación. Y en este sentido es como tenés que venir a Dios como un niño. No tenés que imitar a los niños en su rebeldía o en su ignorancia en muchos temas o en su inmadurez, sino en esto. Es venir con esa sencillez de confiar que lo que Dios te está ofreciendo es así. Dependiendo solamente de Él. La única base sobre la que se otorga este regalo es la muerte expiatoria de Cristo. Y la única condición para recibirla es que estemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, unidos a Él personalmente por la fe. Y otra vez, lo voy a repetir, hay personas que dicen, ay, qué bueno sería llegar al cielo. Estaría tan tranquilo si llego al cielo. Y no se trata de llegar al cielo. ¿De dónde cayó Satanás? Del cielo. Se trata de que llegues y de que estés en Cristo. En Cristo. Ahí es donde para siempre vas a poder estar seguro y confiado. Confiada en Cristo. Y este es el gran clímax del capítulo 6. Todo esto que hablamos en todos los sermones, todas las promesas, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está tu seguridad. ¿Qué dice Hechos 4:12? 12. Es el 21. Por ahí lo pasé mal el versículo, es probable. Dice, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, solamente en Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Cristo, en Cristo. Juan 15:4. Permaneced en mí, en Cristo. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí nada podéis hacer. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él, Dios el Padre está hablando acá, mas por Él, mas por Dios el Padre, estáis vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Siguiente. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
La salvación se obtiene gratuitamente estando solo en Cristo Jesús. Solo en Él. Pero es gracia gratis. Gracia gratis. No es gracia barata. ¿Qué es esto de la gracia barata? La gracia barata, la gracia falsa, es la que te hace que no obedezcas a Dios y te promete que vas a ir al cielo. Una gracia sin santificación es una gracia falsa. Una gracia que no perdona. Una gracia que engaña. Es una gracia sin cruz, sin discipulado y sin Jesucristo. En cambio, la verdadera gracia es gracia que tiene un costo. El costo del discipulado. Solo Jesús, el Hijo de Dios, pudo haber pagado el costo de la salvación con su vida. Vos no podés. Pero esta salvación que Él tiene para vos tiene un costo y ese es el costo del discipulado. Tenés que pagar el costo del discipulado porque Él llama a sus seguidores a pagar este costo. ¿Cómo puede ser esto? Miren lo que dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo ¿a quiénes? A sus discípulos. Gracias. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. La cruz no es los problemas de la vida. La cruz, en este contexto, ellos sabían lo que el Señor quería decir. Ustedes tienen que estar dispuestos a morir por mí, como yo voy a morir. Todos sabían eso. Ustedes tienen que estar dispuestos a morir. Esto es literalmente lo que está diciendo. Y tomen su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Lucas 14:25, otro evangelio. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, en este contexto aborrece es amar menos. Si alguno viene a mí y no ama menos, significativamente menos a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y así debe ser nuestro evangelismo. Predicar la salvación, regalo gratuito de Dios, pero alertar que aquellos que van a venir a seguirle van a tener que pagar el costo del discipulado. Que tenés que negarte a vos mismo, que tenés que estar dispuesto a morir por el Señor y Él tiene que ser tu amor y tu tesoro supremo. Hay personas que no vienen a la iglesia porque su esposa se enoja. ¿Cómo van a poder soportar la persecución? Imposible. Solo aquellos que han sido salvados pueden llevar a cabo el costo del discipulado. Seguir a Cristo te va a costar la vida, pero no seguirlo te costará aún más, te costará tu alma. Y el punto es que el verdadero creyente ha hecho todos los cálculos y se ha dado cuenta de que Jesucristo vale cualquier costo. Mateo 13:44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, un tesoro, el cual un hombre halla, dice que lo encuentra y lo esconde de nuevo y gozoso por este tesoro va y vende todo lo que tiene y compra este campo para que este tesoro le pertenezca. No está hablando simplemente de lo que tenés que hacer con tu dinero, sino que Cristo vale más que cualquier otra cosa. Y no te importa dejar lo que tengas que dejar, que haga falta, para obtener a tu tesoro, a tu amor supremo. La vida cristiana comienza con la salvación gratuita, pero tiene un costo de discipulado. Jesucristo no está buscando personas que quieran añadirlo a su pecado como un seguro de vida. No,
o garantía contra el riesgo de ir al infierno. Hay personas que vienen a Dios porque quieren seguir viviendo como quieren, pero no se quieren ir al infierno, ¿no? Jesús no está interesado en estas personas. Tampoco está buscando personas que quieran aplicar sus altos principios morales a sus vidas no regeneradas. Él no llama a personas que quieran añadir a Jesús a su estilo de vida. Él no está buscando a personas que quieran ser reformados por afuerita nomás, en su vieja naturaleza. Personas que dicen, yo no soy tan mala persona. Pero bueno, voy a ir a la iglesia porque quiero aprender qué bueno está, ¿no? Aprender a no mentir, ordenar un poco mi vida, que se ordene un poco mi familia, y voy a la iglesia. No, Jesús no está buscando personas así. Está llamando a personas que estén dispuestas a ser transformadas por Él en su interior. Que desean una naturaleza totalmente nueva, creada a la santa imagen de Cristo. Llama a personas dispuestas a cambiar la pecaminosidad por la santidad de Dios. Él llama a personas dispuestas a morir con Él para ser resucitadas con Él. Llama a aquellos que quieran decirle no a un amo y sí a otro. Dispuestos a renunciar al pecado y convertirse en esclavos de Dios. Entonces, cuando las personas acuden a Él en estos términos, es cuando Él cambia su destino de muerte eterna a vida eterna. No hay atajos, no hay trucos. Los cristianos verdaderos no solamente desean ser perdonados, sino también purificados. Los cristianos verdaderos no desean ser solamente perdonados, sino purificados. Porque el pecado les produce vergüenza intensa, dolor, tormento. Saben que produce muerte, lleva a la muerte eterna. El cristiano real, verdadero, hace propias las palabras de la letra del bello y antiguo himno. Sé Señor del pecado la doble cura, sálvame de la ira y hazme puro. Es así, Señor, sálvame de la ira y hazme puro. Vamos a las aplicaciones personales y terminamos. No hay entonces excusa para que el creyente no viva una vida consecuente con las bendiciones recibidas. El cristiano ha de vivir en santidad, en servicio a Dios y en dedicación al Señor que lo rescató. Esto supone una entrega total de la vida, usando sus miembros, capacidades y facultades para la santificación personal y la de sus hermanos y hermanas. La esclavitud al pecado no produce la siguiente aplicación: ningún beneficio, salvo la vergüenza y un deterioro moral incesante que culmina con la muerte que se merece. La esclavitud a Dios, en cambio, produce el fruto precioso de la santificación en el contexto de la vida eterna. Tenemos la paga por un lado del pecado y la dádiva de Dios por el otro. Imagínense los muchachos ¿se acuerdan cuando jugábamos a la pelota? Cuando éramos chiquitos y se ponían uno y otro y elegían, ¿no? Y siempre tratábamos los primeros, los buenos, los traía conmigo. Imaginen que tenemos que elegir y desde un costado está el pecado con su mano anoréxica, haciéndonos señas, y por el otro lado tenemos los brazos amorosos del Señor. ¿Quién vas a elegir? Recordá las bendiciones que hay en Cristo y las maldiciones que hay en el pecado. Siguiente aplicación. El pecado susurra a nuestros oídos insinuando este pensamiento: ¿por qué no seguís pecando? Vamos, sentite libre. Estás bajo la gracia, Dios te va a perdonar. Nuestra primera y rápida respuesta tiene que ser una fuerte y contundente negativa. De ninguna manera. Megenoito. ¿Qué es lo que dice en griego? ¡No! Y luego de esa respuesta rápida y fuerte, ir pensando en argumentos bíblicos sólidos que hemos visto en todo este tiempo.
en este sermón y en los anteriores todos los argumentos que nos da el capítulo 6 entero. Tenemos que recordar quiénes somos ahora. Debemos recordar nuestro bautismo interior y también nuestro bautismo exterior. Tenemos que recordar que estamos unidos a Cristo. Tenemos que recordar que ya no somos esclavos y que ahora somos esclavos de Dios y su justicia. Debemos recordar que fuimos muertos al pecado juntamente con Cristo y resucitados juntamente con Cristo y estamos vivos para Dios. Debemos recordar que el pecado produce más pecado, más muerte, más angustia, más tristeza, más vergüenza y más dolor. Y tenemos que recordar que antes de estar en Cristo, este pecado nos llevaba a la muerte eterna. Debemos recordar, en cambio, que perseguir la justicia produce en nosotros mayor santificación, más paz espiritual, más gozo y más seguridad. Debemos recordar que ya poseemos con seguridad la vida eterna. Cristiano, cristiana, pedile perdón a Dios en oración, no terminemos, por todas esas veces que pecaste, obedeciendo a un amo que ya no tiene derechos sobre tu vida. Y si aún no estás en Cristo, si estás con dudas, si aún no sos un cristiano verdadero, arrepentite. Arrepentite. Porque la muerte eterna te va a alcanzar. Arrepentite de tu pecado, de tu orgullo, de tu incredulidad, de tu vida separado de Dios y vení corriendo a Jesucristo. Confía en Él. Confía en su evangelio, en ese suceso histórico que es lo único que tiene poder para salvarte. Jesucristo murió y fue resucitado en gloria para que vos puedas ser salvado y perdonado. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a orar.